Para ustedes, ¿qué es la libertad? La libertad es un concepto bastante abstracto que se ve ligado a las perspectivas de aquel al que se le cuestione. La mera existencia de la libertad es en sí misma una paradoja, y a día de hoy se siguen manteniendo discusiones, ya sea a nivel religioso, a través de discusiones sobre el libre albedrío, a nivel social debatiendo la cantidad de control que tenemos sobre nuestras propias vidas, o bueno, en un caso más actual, tenemos la discusión constante sobre el gobierno y los poderes que posee sobre nosotros. Independientemente de la postura que se tenga sobre la libertad, todos tenemos nuestra propia versión de lo que la consideramos y lo que estaríamos dispuestos a dar o sacrificar por ella. Basándose explícitamente en la definición de la RAE, podemos definir la libertad como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Como bien habrán podido entender por el título de este video y la videointroducción hecha anteriormente, me gustaría hablarles acerca de una obra cuyo mensaje a mi parecer representa perfectamente el concepto de la libertad y las diversas formas de experimentarlo que vemos a lo largo de la misma serie. One Piece a este punto es una obra conocida a nivel mundial, siendo un manga creado en 1997 por Eiichiro Oda para la revista Shonen Jump en Japón. Actualmente ha trascendido al medio y volviéndose uno de los anime mangas más populares e influyentes de la cultura general. En esta ocasión me gustaría, más que hablarles acerca de algún personaje o arco en particular como suelo hacer en mi canal principal, quiero hablar como tal del mensaje de la obra y los diferentes puntos en los que abarca su mensaje. Antes de empezar, se debe mencionar que se contarán spoilers mayores del anime y spoilers menores del manga de One Piece, así que aquellos que no estén al día o no conozcan la obra, les recomiendo encarecidamente leer el manga, o bueno, no les recomiendo ver el anime, es basura, para que les miento, antes de continuar con este video. Sin nada más que decir, podemos comenzar. Espero que disfruten este pequeño estudio que hice sobre la obra. La mejor forma de empezar este análisis es a través de nuestra protagonista, y quizás el mejor ejemplo de la libertad en toda la historia de la obra. O eso diría, de no ser porque antes de empezar a hablar de Luffy, los sueños e ideales, entre otras cosas, tenemos que hablar un poco de la premisa principal de la obra. ¿El One Piece acaso? En realidad no. Curiosamente, en esta obra y en este video, el One Piece no tiene tanta relevancia más allá de ser ese objeto que llama a aquellas personas que verdaderamente quiero que veamos en la acción, dándoles una razón de ser. En esta ocasión, estamos hablando de las tres fuerzas principales de One Piece: los piratas, los revolucionarios y, de cierta manera, hasta los Marines. El One Piece no es nada más que el detonante de la aventura que hace que la obra avance e inste a los verdaderos protagonistas de este video. Para darle algo de estructura a este video, me gustaría hablarles primero de los grupos que coexisten dentro de la obra y cómo es que ellos tienen una expresión en la libertad, entre comillas, que vemos dentro de la obra. Empezando, claro, por los que más conocemos y exploramos dentro de la obra: los piratas. Los piratas son el enfoque principal de nuestra obra. Así como en Naruto son los ninjas o en Bleach son los shinigamis, las obras tienen un mensaje altamente relacionado a aquello que guía a los personajes. En este caso en particular, los piratas funcionan también como enfoque principal debido a que los en sí mismos representan la libertad y la capacidad de elegir, cosa que podemos ir observando a lo largo de las diferentes tripulaciones que conocemos según vamos avanzando en la historia, cada uno teniendo una forma de actuar y vivir totalmente distinta, siguiendo su propio credo y viviendo a su manera. Claro, eso, si bien no es inherentemente malo, teniendo casos como los piratas Rumbar, los cuales llevaban alegría y diversión donde fueran, como bien decía Brook. También tenemos casos muy diferentes, tal como son los piratas de Kid o los piratas Bestia, los cuales son piratas que disfrutan de causar destrucción y el asesinato de civiles, al punto de que los piratas bestias estaban matando de hambre a una nación entera. Cosa que muestra por completo la dualidad de los piratas y cómo es que cada uno tiene sus propios valores morales, por más malvados que sean. El mismo Luffy, que es uno de los piratas considerados buenos, no es extraño a esto. Les recuerdo que Kid estaba tan sacado que crucificó a otros piratas solo por querer abandonar el nuevo mundo. Y Luffy trata a Kid como un amigo,
mostrando que nada es blanco y negro en el mundo de One Piece, incluso para los piratas buenos. A lo que quiero llegar con toda esta exposición es que los piratas, si bien representan la libertad, se debe entender que a veces la libertad personal también puede caer en el libertinaje, siendo una línea bastante difícil de definir en qué punto es que uno se convierte en una amenaza. Y bueno, esto más adelante nos llevará a hablar de los Marines y por qué son necesarios, pero por ahora, volviendo a los piratas, hay otro aspecto de ellos que me gustaría abarcar antes de proceder a la siguiente categoría. Haciendo una pregunta similar a la del inicio del video, para ustedes, ¿qué son los sueños? ¿Ustedes qué estarían dispuestos a dar por sus sueños? ¿Qué darían? ¿Qué sacrificarían? Exactamente, ¿hasta dónde llegarían para cumplir sus objetivos? Para mí, los sueños son aquello que nos define como personas, nuestro motivante a mejorar y seguir adelante día a día, buscando un objetivo que tal vez nunca alcanzaremos, pero que aún así sabemos que si no lo intentamos, nunca lo averiguaremos. Puede ser pequeño o grandioso, simple o revolucionario, pero todos tenemos sueños, así se vean limitados por nuestro entorno o situación. En el mundo de One Piece, aquellas personas que se aventuran al mar a conocer un mundo inexplorado y lleno de peligros, en busca de algún tesoro mítico, aquellos que de verdad viajan por sus sueños, luchando contra cualquier adversidad, son lo que llamamos piratas. Aquellos que abandonan la seguridad y monotonía de sus vidas para aventurarse a lo desconocido en busca de cuentos de hadas o fantasías. Este mensaje, si bien se ve muy presente durante toda la obra, es especialmente importante en la saga de Skypiea, ya sea a través del discurso de Teach o la historia de Nolan y sus descendientes, los cuales siguieron su legado en busca de comprobar su sueño, y al lograrlo, simplemente se aventuraron en busca de su siguiente sueño. Porque a fin de cuentas, en eso se resume la vida de una persona, e incluso más importante que eso, como bien dijo el Dr. Hiruluk en la historia de Chopper, tal como las personas, los sueños de un hombre no morirán siempre y cuando sean recordados y se luche por ellos sin dejarlos caer en el olvido. Y finalmente, como último punto a la hora de hablar de los piratas en One Piece, me gustaría hablarles de algo que mencioné ligeramente en un punto anterior, aquello que les da fuerza para cumplir sus sueños y aventurarse al mar. La voluntad, siendo principalmente manifestada como haki, al cual es en sí misma la voluntad del usuario tomando forma física. Independientemente de lo que se piense del haki, siendo admitidamente un sistema de poder muy controversial que no todos disfrutan, a nivel narrativo sirve muy bien para explorar el mensaje de la voluntad y la libertad que One Piece representa. Pero hablando de la voluntad en general, es uno de los temas más importantes de la serie que hemos visto vez tras vez con muchos personajes, especialmente con los piratas, aquellos que toman el destino de su futuro en sus manos y lo arriesgan todo por la idea de cumplir sus sueños, tal como vimos en el punto pasado. En este punto, más que hablar del objetivo, me gustaría hablarles de aquello que los motiva. Todo sueño tiene un origen, y a lo largo de la obra vamos conociendo y experimentando los sueños y esperanzas de los diversos personajes que conocemos. Pero aún más importante que eso, vemos que es aquello que llevan a cabo para cumplir sus objetivos. La misma historia de Luffy se cimenta en su viaje para cumplir sus sueños, y eso lo hará a través de convertirse en un pirata. Lo mismo se puede decir de Zoro y cómo es que se esfuerza día a día para convertirse en el mejor espadachín del mundo. Pero bueno, creo que con esta pequeña parte podrán entender suficiente de los piratas, aquello que pueden llegar a ser y su propia perspectiva del mundo. A lo que quiero llegar es que sin importar quiénes sean en el mundo de One Piece, todos tienen sueños y aspiraciones, aquellas que desean cumplir sin importar qué. Y más adelante me gustaría seguir hablando de aquellos piratas que representan la libertad y su sentido, tal como es el caso de Luffy o Teach. Pero por ahora, es momento de pasar a otro de los puntos esenciales del mundo de One Piece, el gobierno mundial.
En One Piece hay tres fuerzas principales que definen las reglas del mundo: los piratas, el gobierno mundial y, aunque relacionados, los Marines. El gobierno mundial es la forma de gobierno y control principal en el mundo de One Piece. Se encarga de administrar a las más de 140 naciones que viven bajo el régimen del mismo y, de cierta manera, asegurarse de que todo esté en orden. Pero todo este gobierno, como, cualquier gobierno real, oculta un secreto bastante oscuro. Un secreto que en la actualidad no conocemos mucho al respecto. En una organización que se supone que funciona de forma totalmente objetiva y justa, ¿qué sucede cuando dicha justicia es manipulada por alguien más? Im, el verdadero líder oculto del gobierno mundial y el que podríamos llamar el ser más poderoso del mundo de One Piece, debido a su misteriosa naturaleza y capacidades únicas, de las cuales desconocemos prácticamente todo. La verdad sobre el mundo de One Piece es que absolutamente todos los seres vivos que se encuentran bajo el reinado del gobierno mundial, de alguna manera u otra, entregan su libertad y futuro en manos de alguien que ni siquiera conocen y jamás entenderán. Pero, de todos los secretos y motivos ocultos del gobierno mundial en la temática de la libertad sobre la cual hablamos, hay un punto principal que representa de manera perfecta la contramedida a la libertad, el símbolo de la opresión y el abuso en One Piece. Claramente me encuentro hablando de los Tenryubito. Los Tenryubito, o también conocidos como dragones celestiales, son la ejemplificación misma de la manipulación militar y social que existe en el mundo de One Piece, donde aquellos seres, los entre comillas dioses del mundo, son impunes ante cualquier castigo y defendidos de cualquier repercusión por sus crímenes inhumanos, desde cosas como asesinato en público hasta el secuestro y abuso de personas por mero placer. Son la escoria de la escoria en One Piece, y aún así, simplemente por su linaje y ser descendientes de los fundadores del gobierno mundial, son tratados como dioses, venerados y siendo intocables prácticamente. Y en efecto, lo son la mayoría del tiempo, gracias a, ellos. Si los dragones celestiales son el equivalente a dioses en el mundo de One Piece, podemos llamar a los almirantes como aquellos que están encargados de su protección, sus guardianes. Si bien tienen múltiples objetivos y funciones en el mundo de One Piece, los almirantes, a pesar de ser la fuerza más grande de la marina y que representan la cara de la, entre comillas, justicia del gobierno mundial, la mayoría de veces que vemos a un admiral es para proteger a los dragones celestiales. E incluso a Kainu, que es conocido por tener una justicia absoluta e imparcial que quiere castigar a todos por igual, no es nada más que el perro de los dragones celestiales, incluso siendo utilizado como mayordomo. He ahí el interesante paralelismo entre los piratas y los Marines. Si los piratas son rebeldes y libres, y podemos llamar a los Yonko como los seres más libres del mundo, entonces los almirantes son los seres más oprimidos del mundo. Pensamiento que es reafirmado múltiples veces por uno de los personajes claves en la historia, de los cuales quiero hablar ahora. Monkey D. Garp, el héroe de la marina, el puño, el padre del hombre más peligroso del mundo y el abuelo del hombre más libre del mundo. Y aún así, con todo su poder, sus capacidades e influencia, además de ser respetado por absolutamente todos, él no se encuentra por encima de un sistema tan podrido. Incluso aunque reniega y finja que no lo hace, igualmente se ve limitado a los deseos de los Tenryubito, siendo obligado a escoltar reyes al lugar de los mismos. Uno de los héroes más poderosos, con mayor sentido de la justicia y deseos de cambiar el sistema con una cantidad impresionante de poder político, igualmente no es nada en comparación con los Tenryubito, y se ve obligado a cumplir sus deseos por intentar mantener un sistema que no funciona. Claro, eso no significa para nada que los Marines sean malos en sí mismos. Como dije antes, la libertad tiene su lado negativo. El control también tiene su lado positivo. Ayuda a los indefensos y evita que el poder se descontrole. Se necesita un balance para que todo funcione bien. El problema es que en One Piece no existe un balance. La justicia está aún más corrupta y podrida que el pirata más malvado. Eso no significa que los Marines no tengan futuro. El mismo Garp lo explicó. El futuro de los Marines son claramente la nueva generación.
En este punto en particular me gustaría hablarles un poco de Koby. Él es un personaje muy interesante, lo conocimos al inicio del manga como el primer amigo de Luffy. Un personaje que se vio afectado directamente por los piratas y vivía con una visión muy idealista del mundo, creyendo que todos los marinos son buenos y que todos los piratas son malos. Pero Luffy le quitó esa idea de la cabeza. En otras palabras, Luffy liberó a Koby de todas sus cadenas. Koby ganó la confianza y deseos de seguir sus sueños, tal como un pirata dentro de los Marines. A mi parecer, Koby funciona como el balance perfecto entre personajes como Luffy, Yakainu o Garp. Un personaje que está dispuesto a hacer lo que sea para cumplir sus objetivos de ayudar a otros, pero sin comprometer sus valores. Alguien que sigue un sistema de reglas bastante esperadas, pero dispuesto a saltarlas y va en contra de sus valores morales. Todo esto ejemplificado en la organización de la que Koby forma parte, también conocida como SWORD. Podemos llamar a SWORD lo que deberían ser los Marines en su totalidad, una división extraoficial de los mismos que existen al borde de la ley, dispuestos a actuar contra amenazas más grandes como los Yonko, y viven de manera totalmente reemplazable y trabajando afuera del mismo gobierno mundial. Pero bueno, creo que esto es suficiente sobre los Marines y el gobierno mundial, ya que quiero hacer este video lo más corto y conciso posible, un poco tarde para eso. Procedamos al último gran grupo dentro de One Piece, que si bien no tiene tanto foco o relevancia, siguen siendo muy queridos y reconocidos en el fandom, además de que en los últimos arcos han empezado a tomar más relevancia. Los revolucionarios son la tercera fuerza principal en el mundo de One Piece, mucho menores y sin tanto poder militar comparado a los Marines, pero mucho más organizados y controlados que los piratas. Sus fuerzas son muy desconocidas, no habiendo tomado relevancia en el manga hasta hace relativamente poco en el arco de Egghead. Pero aún así hay muchos puntos de los cuales vale la pena el discutir, empezando claro por el mismo punto que hemos dado con los bandos anteriores. ¿Qué los motiva? Exactamente, ¿qué motiva a los revolucionarios a hacer lo que hacen? Este es un punto que es bastante obvio, pero a su vez interesante de discutir. Los motiva la libertad misma. En ese sentido, los revolucionarios no son distintos a los piratas, buscan la libertad y el control de su destino. La diferencia es que los piratas son egoístas, como bien dice Luffy. En cambio, los revolucionarios activamente buscan lo mejor para todos los ciudadanos. Por ejemplo, Belovetti, uno de los comandantes principales del ejército revolucionario, se encargó de ayudar y motivar hasta el punto de lograr que los ciudadanos se liberaran por su propia cuenta de las manos de un pirata. Un error común que se suele cometer a la hora de hablar de los revolucionarios es que son tratados como anarquistas, cosa que no es cierta. Ellos no están en contra del gobierno o del orden. Lo que ellos desean es reformar el sistema desde cero, no destruirlo, tal como la misma obra lo dijo varias veces, ya que ellos entienden perfectamente que es necesario cierto tipo de gobierno y orden para mantener el control de la población, deshacerse de los tenryubitos y de la tiranía del gobierno mundial para crear un mundo más justo y limpio futuro. Eso es lo que ellos desean. Si tuviéramos que catalogar a los bandos en One Piece en categorías, los revolucionarios serían sin lugar a dudas los héroes del mundo. Esta parte, bueno, obviamente se quedó un poco corta, pero a final de cuentas apenas estamos aprendiendo más de ellos y me parecería injusto ahondar más en ellos. Quizás más adelante le dedique un video, en especial a Dragón, que si bien no será tratado en este video por la poca información que tenemos de él, es un gran ejemplo de lo que la libertad representa en el mundo de One Piece, además de Kuma, Sabo y otros. Pero bueno, esto es todo por esta parte y podemos proceder a lo que sigue. El personaje que mejor define la libertad. O bueno, en realidad son personajes. Hay dos personajes que siento que representan perfectamente la libertad, y ustedes ya los conocen también. Monkey D. Luffy y Marshall D. Teach, o también conocido como Barba Negra. Ambos miembros del clan D y problemas seguros para el gobierno mundial, ambos representando los dos aspectos de la libertad y siendo paralelos el uno al otro. En esta sección deseo hablarles únicamente de Luffy, debido a que siento que Teach es uno de los mejores personajes de One Piece y porque es que su conexión es tan interesante con el concepto de la libertad. Sería mejor si ambos tuvieran su propio video separado más adelante, así que sí, en esta ocasión solo hablaré un poco de Luffy. Así que bueno, vamos a ello. Luffy, desde su primera aparición en el primer capítulo de One Piece, es tratado como un espíritu libre.
Alguien que se deja guiar por sus deseos y nada más. Una fuerza de la naturaleza que no es diferente a un huracán, llegando a cualquier lado y arrasando con todo en su camino simplemente porque así lo desea. ¡Hay comida! ¡Mucha comida! ¡Qué bien! ¡Comida! Bueno, pensando. A lo largo de la historia podemos ir aprendiendo cómo es que Luffy es lo que llamaríamos un personaje estático. Él no cambia ni cuestiona sus valores o forma de pensar, por lo que para él todo ya está claro. Él ya sabe lo que quiere y cómo lo quiere, sin importar lo que otros, tales como su abuelo, intenten imponerle. Es por eso que Luffy es el protagonista perfecto para One Piece. Él no se mueve al ritmo del mundo ni cambia debido a lo que encuentra. Similar a su poder, la cosa de Luffy es que sin importar a lo que se encuentre o que tanto lo fuercen en situaciones, lo que más destaca de él es que nunca cambia. La única ocasión en la que todo el manga podemos ver a Luffy cuestionar sus valores es en el punto más importante de One Piece, tras verse expuesto a una cantidad inimaginable de castigo. Estoy hablando de la saga de Marineford. Si bien podría hablarles de muchos momentos donde Luffy demostró su decisión y fiereza que representan perfectamente el mundo de One Piece, siento que esta saga es la que mejor representa la dicotomía de Luffy. Todo empezaría de manera ya típica en la serie. Luffy venía de tras sus victorias y se las arregló para lograr salir de forma airosa ante cosas que otros no parecían encontrar solución, tal como había pasado antes en Enies Lobby o Alabasta. La saga de Marineford empezaría en el arco de Sabaody, donde veríamos por primera vez cómo es que Luffy fracasa, y todo en lo que él cree se ve puesto a prueba. El arco tendría un inicio normal, no muy diferente a la estructura de cualquier otro arco de One Piece, tal como fue el caso de Water 7 o Haya, donde los Mugiwaras conocerían a los locales, se hacen amigos, entienden un poco más de la cultura y problemas de aquella isla y se metían en problemas en aquellas culturas, al final salvándolos. Es una estructura simple y funcional, estoy seguro que se les viene a la mente muchos ejemplos de esto en la obra. La cosa es que en esta ocasión los planes no irían como siempre. Las cosas no serían como Luffy esperaba. Luffy cometería el primer error que no podría sobreponer con pura fuerza de voluntad. Si bien este es uno de los mejores momentos de Luffy, que representa a la perfección cómo es que nada lo detendrá de hacer lo que desea, incluso sus propios amigos, y de hecho le serviría para ganar el favor de Boa Hancock y el resto de las Amazonas más adelante, en el corto plazo este fue el primer error que Luffy cometió que no podría arreglar. Atacó a un dragón celestial, y si bien al principio todo parecería ir bien y los Mugiwara se las arreglarían para escapar, finalmente se encontraría algo para lo que aún no estaban preparados. Sin entrar mucho en detalles debido a que, bueno, esto no es un resumen, solo narro lo que sea relevante para el personaje de Luffy, tras muy apenas lograr vencer a un solo pacifista, serían arrinconados por muchos más, además claro, de Sentomaru, el cual dominaba el Haki, lo cual le daba una ventaja bastante grande ante Luffy, y para terminarla de empeorar tuvimos presencia del almirante de la marina, Borsalino, o bueno, también conocido como Kizaru. Tras mucho esfuerzo a intentar escapar, incluso siendo ayudados por Rayleigh, igualmente no lo lograron, desatando lo que en este momento fue la mayor desesperación de parte de los Mugiwaras, siendo proporcionado por Bartolomeu Kuma. En ese momento, Luffy por primera vez, en lo que se repetiría muy pronto a lo largo de este arco, experimentaría la desesperación. Él creía totalmente que sus amigos estaban muertos y que todo era su culpa. Claro, al final salió bien y lograron salir vivos de todo esto gracias a Kuma, que los salvó y protegió. Pero bajo la perspectiva de Luffy, este fue el final de su aventura. Brevemente. Tras una pequeña side quest con las Amazonas, lo cual no mencionaré porque nuevamente esto no es un resumen, Luffy se enteraría de que Ace sería ejecutado, y aunque no se menciona en el manga, me gusta creer que Luffy sentía una gran cantidad de culpa, ya que él había notado anteriormente que la Memory Card de Ace se estaba apagando, pero no le dio la importancia debida. Tras eso empezaría el arco de Impel Down, el cual de todos los arcos de One Piece diría que es el que más retó a Luffy a nivel físico y mental, obligándolo a pasar días huyendo, peleando, congelándose y sufriendo todo tipo de castigos para intentar encontrar a Ace. Nuevamente, como siempre, manteniendo su actitud positiva y estando seguro de que lo logrará, siguiendo los principios típicos de un pirata en One Piece. Pero nuevamente no lo logró. Ace se le escapó entre las manos siendo llevado a Marineford. Por segunda vez consecutiva, sin importar que tanto se esforzara o luchara en contra de todo lo que encontrara en su camino, Luffy fracasó.
nuevamente no logró su objetivo. Y bueno, creo que es momento de hablar del mayor fracaso de Luffy. Marineford es un evento que definió el mundo de One Piece tal y como lo conocemos, marcando el final de la primera parte de la obra. Pero bueno, en esta ocasión me gustaría enfocarme únicamente en la perspectiva de Luffy en esta guerra. Él caería en la mitad del campo de batalla y se metería en el camino de los pesos pesados del mundo. En el gran esquema de las cosas, en esa época Luffy era tan irrelevante para el campo de batalla que incluso con la protección de toda una flota pirata como la de Newgate, igualmente muy apenas pudo llegar hasta la locación de Ace. Claro, eso no significa que Luffy fuera totalmente inútil, él se las arregló para poder sobrepasar peligros tales como Dracul Mihawk, el Shichibukai más poderoso, o incluso logrando escapar de los 3 almirantes de la marina a la vez. Con una mezcla de suerte, decisión y sacrificando años de su propia vida, además de mucha, pero mucha ayuda, lograría llegar hasta donde Ace, su hermano, se encontraba. Y tras la ayuda sorpresa de Mr. 3 en lo que podríamos llamar la jugada del siglo, lograrían liberarlo en una de mis escenas favoritas de One Piece. Todo parecía bien, se estaban escapando, ni siquiera Akainu sería capaz de detenerlos. De no haber sido porque Ace se detuvo al darse cuenta de que Akainu insultó el olor de Barba Blanca, lo que él consideraba una ofensa mayor. Un detalle que me gustó mucho de este momento es que ni el mismo Luffy o inclusive Akainu se terminaban de creer que Ace hiciera esto. Uno de los personajes más locos e impulsivos del mundo, como Luffy, estaba diciéndole a Ace que no pelearan ni que escaparan. E inclusive el tipo que lanzó el insulto se quedó loco debido a esto. Y bueno, era obvio lo que iba a pasar después de esto, ¿no? Quizás en otro universo las cosas serían distintas. Además de ser claramente inferior a Akainu, Ace llevaba días siendo torturado y sin ser alimentado. Y obvio, extremadamente herido. Claramente no siendo rival para Akainu, inclusive así, pudo haber llegado a escapar. Tal vez pudo haber salido vivo de todo esto. Pero en el peor momento posible, Luffy se quedó sin fuerzas, haciendo que Ace se sacrificara por él, muriendo en sus brazos y haciendo que todo lo que Luffy sufrió y pasó por toda esta saga fuera en vano. Tras esto, Luffy perdería el conocimiento, siendo rescatado por un esfuerzo conjunto de sus aliados y mi personaje favorito de este manga, Lau. Independientemente de esto, tras todo lo sucedido, tendríamos el epílogo de Marineford y el mini arco del pasado de Luffy con un nombre indescifrable que escribí en el guión pero ni siquiera sé cómo escribir, donde aprenderíamos más del pasado de Luffy, Ace y Sabo. Pero bueno, eso ya será para otro video. Lo último que quiero mencionar en este video es lo que ahora se ha vuelto un meme muy popular, es esta frase de Jinbe. En este momento Luffy se encontraba en su momento más bajo, desesperado, gritando, llorando, siendo carcomido por la muerte de Ace frente a sus ojos sin poder hacer nada para evitarlo. Luffy había sido roto, perdió lo que lo caracterizaba y lo convertía en el protagonista de One Piece, su optimismo, su espíritu libre. Él había perdido el deseo de vivir, su amor por la aventura. Él solo deseaba que todo terminase, y lo único que lograría sacarlo de tal desesperación, lo único que lograría hacerlo recuperar su forma de ser que lo caracterizaba, fue este discurso de Jinbe. Y tras esto y muchas aventuras más, Luffy se convertiría en un símbolo de la esperanza, que brillaría más fuerte que nunca. Más adelante en su vida, llegando a convertirse en un verdadero portador de la libertad, como bien mostraría su Gear 5, el cual es la representación misma de dicho concepto. El ser más libre de todo el planeta, el poder bailar y cantar a media pelea, el no estar atado a absolutamente nada y darle felicidad y esperanza a los corazones de los que lo necesiten. Ese deseo de la libertad y la aventura. Eso es lo que compone a One Piece, y Luffy es su mejor representante. Alguien que es libre de cualquier cadena y que incluso tras haber sido destruido por todo el mundo y puesto a prueba en situaciones horribles, volvió a surgir, mejor que antes, listo para continuar con su romance con la aventura. Y para mí, eso es One Piece, una historia sobre la libertad y los sueños que tenemos como las personas y cómo es que debemos hacer todo para conseguirlos. Esto sería todo por ahora. De verdad, espero que hayas disfrutado de este video. Empecé a trabajar en el 16 de noviembre de 2023, así que como podrán notar, ha pasado un buen rato desde que empecé. Sé que no está muy editado, pero pensé en hacerlo más un video tipo podcast que mi tipo de video usual, que está lleno de imágenes y movimiento y bla bla bla. Pensé en darle un tono más formal a esto. Espero que lo disfruten. Y sé que no es lo más detallado o que podría hablar más de otros aspectos. Por ejemplo, me encantaría hablar más de Nika, Kaido, Kuma,
o el mismo Gear 5, pero cada uno de esos aspectos son tan extensos que creo que merecerían su propio video más adelante. Y bueno, este es el primer video del canal secundario. Mucho gusto, espero que disfruten. Si no me conocen del canal principal, mi nombre es Sanic, donde hablaré de series como anime, manga y además, claro, algunas series animadas como el canal principal que siento que merecen estar aquí. Espero que hayan disfrutado de esto y hasta la próxima. Sanic fuera.